Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Con fidelidad, oración y fe, asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Con fidelidad, oración y fe, asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conociendo a un amigo, a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Con fidelidad, oración y fe, asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Con fidelidad, oración y fe, asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Hoy estamos lunes 27 de diciembre y es una alegría contar con su presencia una vez más aquí en este programa de estudio de la Biblia. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Desde dónde nos está mirando? ¿Ya se levantó? ¿Está todavía en el cuarto? ¿Ya está en la oficina? ¿Ya está en la sala? ¿O está allí en alguna mesa del comedor, de la cocina? Donde usted se encuentre, bienvenido. Dios está con usted y Él está dispuesto a darle a conocer su voluntad y a mostrarle su amor un día más. Gracias realmente también por compartir los estudios bíblicos con otras personas, con sus familiares, con sus amigos, con los hermanos de la iglesia donde usted asiste. Qué lindo que usted pueda tener este compromiso de compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para iniciar el estudio. Señor, qué bueno que estemos juntos una vez más aquí. Te agradecemos por eso. Te agradecemos también por la noche que nos has brindado, una noche de descanso.
a pesar tal vez de que en algunos momentos no hemos podido dormir, o tal vez sí, sea lo que sea, estamos vivos y esto es realmente una gran bendición. Te quiero pedir por los enfermos que tenemos en casa o tal vez estamos aquí, dolientes de salud, tanto mental, tal vez espiritual y también físico. Señor, tu mano sanadora, tu poder restaurador pueda manifestarse en nuestras vidas. Entregamos esas vidas, Señor, en tus manos para que hagas el milagro que necesitamos. Si hay alguien aquí triste, alégralo, Señor. Si hay alguien débil, fortalécelo. Si hay alguien desorientado, Señor, que tu luz, a través de tu palabra, ilumine su camino. Gracias, Señor, por todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, bienvenidos una vez más. Tenga lista su Biblia, como siempre. Tenga lista también su guía de estudio. Y quiero hacer la invitación una vez más. Si usted no tiene la guía de estudio todavía en sus manos, así física, yo quiero invitarle a descargar en el link que está aquí fijado en los comentarios, el link para que descargue el material de manera digital. Hágalo pronto. No se puede perder esta linda oportunidad. También está allí la presentación de hoy en PowerPoint. Descargue también esa presentación para que usted lo repase luego y lo comparta también, ¿sí? Y también está allí el link de la introducción del trimestre. Toda esta semana va a estar fijada allí la introducción, el video de la introducción para que usted tenga la idea general de lo que vamos a hablar en estos 3 meses en el libro de Hebreos. Así que anímese, ingrese a los links, descargue el material y comparta también con todos los que puedan, ¿sí? El tema de hoy, lunes 27 de diciembre, lleva por título La lucha. Sí, la lucha. Ubíquese ahí en la lección, en el día lunes 27, y usted va a encontrar este título, La lucha. Amigos, ayer nosotros hablamos cuán glorioso fue el comienzo de la iglesia cristiana, ¿no? Manifestándose a través de señales, prodigios, de dones espirituales. Fue extraordinario cómo la palabra de Dios, la palabra de Cristo, fue predicado y muchas personas creyeron a través de esos milagros, señales y dones espirituales. Y a través de la vida de estos discípulos que recibieron de primera mano el mensaje de salvación, el evangelio, ¿no? Y muchos que vivían en otros lados y habían venido a Jerusalén, y también habitantes del mismo Jerusalén que hablaban otras lenguas, otros idiomas, creyeron y se entregaron a Cristo. Sin embargo, amigos, cuando nosotros nos acercamos a Jesús y leemos su palabra, entendemos su mensaje, entendemos su voluntad, nos damos cuenta que nuestra vida no puede continuar como siempre. La vida tiene que cambiar, la vida tiene que dar un giro de arrepentimiento y empieza a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Las costumbres cambian, los pensamientos, la forma de hablar, todo el actuar, toda la vida del cristiano es diferente a la del mundo. Cuando hablamos a la del mundo o nos referimos al mundo, estamos refiriéndonos a este estilo de vida separado de Dios, diferente a la voluntad de Dios. Entonces, estos creyentes empezaron a tener problemas. Sí, amigos. ¿Por qué? Porque la vida, su estilo de vida estableció un límite que los distinguió del resto de la sociedad. Y esto se convirtió en una fuente de conflicto. ¿Por qué? Porque implícitamente emitía un juicio negativo sobre su comunidad y sus valores. Entonces, los familiares y amigos de estos creyentes que no habían decidido seguir a Cristo comenzaron a burlarse de estas personas
y no contentos con la burla, comenzaron a agredirlos. Fue terrible. Yo le pregunto a usted, ¿no es algo semejante a lo que hemos pasado o estamos pasando nosotros? Claro que sí. Por eso, las historias bíblicas, el mensaje bíblico, amigos, nos sirve también para nosotros en estos tiempos. La vida cristiana nunca fue fácil. Nunca fue fácil. Todos los que decidieron seguir a Cristo, convertirse en cristianos, tuvieron que pasar luchas, tuvieron que pasar muchos problemas. Y saben, amigos, esto no llegó por sorpresa a los apóstoles, a los discípulos, cuando escucharon a Jesús, cuando decidieron seguir a Jesús, porque Jesús los advirtió. Sí, advirtió acerca de los problemas y los desafíos que iban a pasar al decidir seguirlo. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Yo quiero invitarle a abrir su Biblia. Lea, por favor, primero Mateo capítulo 8. Abra su Biblia. ¿Sí? ¿Está allí con su Biblia? Mateo capítulo 8. Vaya, por favor, a Mateo capítulo 8. Y nosotros vamos a encontrar allí en Mateo algo muy, pero muy interesante. Mire, fíjese. Mateo capítulo 8, versículo 18 al 20. ¿Está ya con su Biblia? Por favor, tome su Biblia y lea conmigo en Mateo capítulo 8, versículos 18 al 20. Mire, mire lo que dice acá. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, y de paso los textos bíblicos están aquí registrados. ¿Sí? Aquí está, mire. Mateo capítulo 8, versículo 18 al 20. Está en la pantalla. Vamos a leer todos los textos que están aquí para darnos cuenta que la vida cristiana no es fácil. Y el mismo Jesús mencionó esta verdad. ¿Ya? Mencionó esta verdad. Quiero repetirle también que esta diapositiva usted puede descargarla del link que aparece fijado en los comentarios aquí y en la descripción de este video. Por favor, descargue esto para que después usted lo lea con tranquilidad. Y no olvide compartir también. Mateo capítulo 8, versículos 18 al 20 dicen así. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dio orden de pasar al otro lado. Se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que una persona tome la decisión de seguir a Cristo. Sin embargo, Jesús, antes de que esta decisión se vuelva realidad, le advierte a este personaje que quiere ser su seguidor, le advierte lo siguiente. Mateo capítulo 8, versículo 20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amigos, con estas palabras Jesús le estaba advirtiendo a este hombre deseoso de ser un discípulo, un seguidor, un cristiano, que cuando uno decide seguir a Cristo, va a pasar situaciones complicadas. Jesús, en forma simbólica, en forma figurativa, le advierte y le dice, va a haber momentos en que tú no vas a tener dónde dormir conmigo. O tal vez vas a pasar hambre. Tal vez vas a pasar insultos, burlas. Vas a pasar vergüenza. Pero déjame decirte que todo esto después tiene una recompensa. Mateo capítulo 8, versículo 18 al 20. Pero vamos a Lucas capítulo 12 también. Lucas capítulo 12. Tome su Biblia. No olvide, por favor, anotar estos textos bíblicos, ¿ya? Anote. Por eso yo le digo siempre que tenga en su mano un lápiz, un lapicero, un resaltador para resaltar estos textos. Lucas capítulo 12, versículos 51, ¿ya?
51 al 53. Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53. Y aquí Jesús también habla de algo muy interesante, que cuando nosotros seguimos a Jesús, cuando decidimos entregar nuestra vida a Él, esta decisión en muchos casos va a causar división, como fue en los tiempos de los apóstoles. ¿Ya? Y Jesús estaba advirtiéndoles, diciéndoles a sus discípulos, la vida cristiana, ser mi discípulo no es fácil. ¿Y por qué? Aquí está dando algunas razones Jesús. Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53 dice, ¿pensáis que he venido para traer paz a la tierra? ¿Qué le dice a sus discípulos? ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo, no, no, sino enemistad. ¿Pero acaso Jesús no dijo que Él es la paz? Yo soy la paz del mundo. Yo les doy la paz que el mundo no les da. Sí, amigos, pero aquí Jesús está hablando de otra cosa. Aquí está hablando específicamente en Lucas capítulo 12, versículo 51, está diciendo que muchas veces cuando el ser humano decide seguir a Cristo, ya, en su vida surgen enemigos, en su vida surge división, en su entorno surge división. ¿Por qué? Versículo 52, Lucas 12, 52. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y podríamos seguir mencionando cómo ser seguidor de Jesús trae división también. ¿Por qué? No porque el seguidor de Cristo se vuelva un problema, sino porque los que no son seguidores de Cristo hacen problema al seguidor, al cristiano, al creyente. Satanás se levanta contra ese creyente para causar división. Satanás se levanta contra ese creyente para hacer problema. En realidad, la división no está en seguir a Cristo. El problema no está en seguir a Cristo. El problema está en que el pecado no puede aguantar el cristianismo fiel. El pecado, este mundo pecaminoso, rechaza todo lo que tenga que ver con una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Jesús advierte a sus discípulos, a los creyentes, tengan cuidado, porque en su propia casa va a surgir el problema, va a surgir la división. Satanás se va a levantar porque no estará feliz de que ustedes me sigan. Capítulo 14 ahora. Allí nomás, voltee la página, Lucas capítulo 14, versículo 26 al 27. Lea conmigo Lucas capítulo 14, versículo 26 al 27. Dice así: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amigos, mire, el texto anterior que leímos dice que los padres, los hermanos, ¿sí?, los hijos, las nueras, los yernos, van a levantarse contra el cristiano. Y aquí, en el capítulo 14, versículo 26, Jesús dice, si tú no estás dispuesto a dejar todo eso, a rechazar todo eso por mí, no puedes ser mi discípulo. En otras palabras, Jesús dice, si tú amas más
a estas personas terrenales, si tú amas más a tu familia, a tus amigos, a tu círculo cercano, más que a mí, entonces tú no eres digno de ser mi discípulo. No puedes seguirme, no puedes ser un creyente, un verdadero cristiano. No, tú debes estar dispuesto. Si alguien quiere alejarte de mí, si alguien quiere pisotearme, tú tienes que estar dispuesto a elegirme, a seguirme y no a dejar que me pisoteen. Tremendo, ¿no? Versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amigos, cuando aquí Jesús menciona la cruz, se está refiriendo a los problemas, a las dificultades que el cristiano va a pasar. Esa es una cruz. La cruz que Jesús llevó, nosotros también debemos llevarla con todas las dificultades que se presentarán en nuestra vida o se presentan en nuestra vida a causa de Cristo. Si Él estuvo dispuesto, si Cristo estuvo dispuesto a llevar nuestra cruz, porque esa cruz no le pertenecía, pertenecía a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos llevar el sufrimiento, el dolor a causa de Cristo? Jesús dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Aquí hay una imagen de un cristiano que va detrás de Cristo, porque es un seguidor de Cristo, va detrás cargando sus dificultades, mirando a Cristo. Eso es importante que tengamos en cuenta. Vayamos al versículo 33 ahora. Lucas capítulo 14, versículo 33. Dice así: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo. Mire, el versículo 33. Lucas 14, 33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Oh, amigos, esto es tremendo. Miren, esto es tremendo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que el ser humano pecaminoso tiende a amar las cosas de este mundo, las cosas terrenales, más que a Dios. Por eso Él desafía a sus cristianos, a sus hijos, a sus seguidores. Él los desafía y dice, tú debes estar dispuesto a renunciar todo lo que posees. El dinero no puede ser razón para que tú no me sigas. El trabajo no puede ser razón para que tú no me sigas. Los estudios, los títulos, tus planes, ¿sí? Tu familia no puede ser razón para que tú no me sigas. Tú tienes que seguirme. Si es posible, dejando todo eso. Esto es interesante, amigos. Sí, son extremos, claro, son extremos. Pero extremos con propósito. No es un extremo ilógico, irracional. No. Aquí no está diciendo Jesús que tú debas dejar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos en este momento. No, 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 no. Pero tú debes estar dispuesto a eso. Ellos tienen que saber que tú vas a preferir a Jesús antes que a ellos o a las cosas. Un trabajo, amigos, un trabajo, aunque sea muy rentable, no puede ser que yo ame más que a Cristo. No puedo amar más ese trabajo, aunque muy rentable, más que a Cristo. No, 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 por favor, no. Pero hay personas que son así. Hay cristianos o que se llaman cristianos que aman más las cosas de este mundo, más la familia, más las costumbres de este mundo. No, yo no puedo rechazar, dice, no puedo rechazar yo
esa comida, pero esa comida no está de acuerdo a la voluntad de Dios. No, no puedo rechazar tomar esta bebida, pero esta bebida no está de acuerdo a la voluntad de Dios. No, no puedo rechazar estar allí en esa fiesta que es costumbre de la familia, pero esa fiesta que es costumbre de la familia no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tú no estás dispuesto, a pesar de las burlas, a pesar de las agresiones físicas o verbales que tus familiares o amigos hagan contra ti por amor a Cristo, entonces no puedes ser un verdadero discípulo. No puedes ser. El texto es muy claro, entonces. Vayamos a Lucas capítulo 21 ahora. Lucas capítulo 21. Miren, acá están varios textos bíblicos, hay más todavía, pero solamente he elegido algunos, los más resaltantes. Lucas capítulo 21, versículo 12, primero leemos. Lucas capítulo 21, versículo 12. ¿Qué dice Lucas capítulo 21, versículo 12? Dice así: antes de todas estas cosas os echarán mano. ¿Qué significa echar mano? Los atraparán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Miren, por causa de mi nombre. ¿Qué iban a pasar sus discípulos? Jesús les advierte, los van a golpear, los van a perseguir, los van a entregar, los van a encarcelar por causa de mi nombre. Ahora leamos el versículo 16 y luego el 17. Lucas capítulo 21, versículo 16 y 17. ¿Está anotando estos versículos, no, amigo, amiga? Hermano, hermana, ¿está anotando? Muy bien, felicitaciones. Lucas capítulo 21, versículos 16 y 17. Dice así: seréis entregados aún por vuestros padres. Seréis entregados aún por vuestros hermanos. Seréis entregados aún por vuestros parientes, sean primos, tíos, abuelos. Seréis entregados por vuestros amigos y matarán a algunos de vosotros. Oh, esto es tremendo, amigos. Yo le pregunto, ¿la vida cristiana es fácil entonces? Nunca fue fácil. Tampoco lo es. Y no lo será hasta que Cristo venga. La vida cristiana siempre fue difícil. Fue difícil. Por eso, solo los valientes se convierten en creyentes, en cristianos verdaderos. Solo los valientes. Por eso en Apocalipsis dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Solo los valientes. Los valientes recibirán una vestidura blanca. Los valientes recibirán una piedrecita con un nuevo nombre. Los valientes recibirán la corona de vida. Los valientes recibirán esta tierra renovada como herencia. Los valientes recibirán la vida eterna. Los valientes. Esto es para valientes. Soportar que tus padres, soportar que tus hermanos, soportar que tus parientes y amigos te entreguen, te hagan la contra, te persigan, te golpeen, hasta te maten, es de valientes. Versículo 17, mira lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 17. Lucas 21, 17. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Seréis odiados por todos. ¿Por todos quiénes? Por todos los que no comparten tus ideas, tus pensamientos, tus creencias, tus principios, tus ideales, tus objetivos. Por todos ellos serás odiado.
Por eso muchos no quieren seguir a Cristo. Por eso muchos deciden vivir la vida de siempre, porque tienen miedo de perder a sus amigos, entre comillas. Amigos, entre comillas, porque no son amigos tuyos. ¿Sabe por qué no son amigos tuyos? Porque ellos son amigos de la comida, son amigos de la bebida, son amigos del baile, son amigos de los placeres de este mundo, no de ti. Porque si fueran tus verdaderos amigos, ellos respetarían tu decisión de seguir a Cristo y hasta seguirían lo que tú haces. Pero no son tus verdaderos amigos. Así que no tengas miedo. Juan, vamos a Juan capítulo 15. Avance, por favor, un libro más allí, después de Lucas viene Juan. Juan capítulo 15, y ahora vamos a leer versículo 18 en adelante, hasta el 24. Juan capítulo 15, versículos 18 al 24. Miren, estamos leyendo textos bíblicos donde Jesús advierte a sus discípulos que ser cristiano no es fácil. No es fácil. Juan capítulo 15, versículo 18 al 24, dice así. Juan capítulo 15, versículos 18 al 24. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado el mundo antes que a ustedes. Y es verdad, amigos. ¿Cómo lo trataron a Jesús? ¿Cómo lo trataron? Como dice Isaías capítulo 53. Despreciado fue. Despreciado fue. Rechazado. Golpeado. Como oveja fue llevado al matadero. El mundo le hizo eso, el mundo pecaminoso. Y dice Jesús aquí, si el mundo los odia, tranquilos, porque a mí también me ha odiado antes que ustedes. ¿Sí? Y el versículo 20 dice, acuérdense que el siervo no es mayor que su señor. ¿Qué significa esta frase? El siervo no es mayor que su señor. Significa que si yo, siendo el mayor, el maestro de ustedes, he sufrido, de hecho que ustedes también van a sufrir. Si a mí me han perseguido, dice el versículo 20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Versículo 21. Juan 15, 21. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué trata así el mundo al cristiano? Porque no conocen a Dios, porque no conocen la palabra de Dios, no conocen los principios, no conocen los mandamientos de Dios, no conocen la voluntad de Dios. Por eso, en su ignorancia, tratan mal a los cristianos. ¿Se dan cuenta? Y usted puede seguir leyendo ahí hasta el versículo 24. Así que, amigos, hermanos, yo creo que basta leyendo estos textos bíblicos para darnos cuenta que la vida cristiana no es fácil. No es fácil. Por eso, los discípulos cuando pasaron todos estos problemas, se acordaron de las palabras de Cristo. Entre ellos estaba Pablo y Silas. Miren lo que pasaron cuando ya Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. ¿Qué pasaron los discípulos? Aquí hay algunos ejemplos, entre ellos Pablo y Silas. Hechos capítulo 16, versículos 19 al 22 dice así. Agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada
o aunque ellos gritaron, toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, dijeron, ¿no? ¿Quiénes? La turba, la gente, gritaron a los funcionarios de la ciudad, a las autoridades. O sea, les estaban acusando a Pablo y a Silas de alborotar la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Los acusaron, ¿no? Y sigue diciendo, enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Yo pregunto, ¿esto advirtió Cristo antes que suceda? Sí. ¿Acaso no les dijo Cristo, los golpearán, los perseguirán? Aquí está. Pablo y Silas sufriendo las consecuencias de ser cristiano. Pero no solo eso. Mire lo que dice el capítulo 17, Hechos, capítulo 17, versículos 5 al 9. Hechos capítulo 17, versículos 5 al 9 dice, ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes, y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. ¿Se dan cuenta? Agresividad verbal, acusaciones falsas contra los cristianos. Y si nosotros seguimos estudiando, amigos, la Biblia y revisamos la historia y las tradiciones, nos vamos a dar cuenta que todos los discípulos de Jesús fueron mártires. A excepción del apóstol Juan, según la tradición, todos fueron asesinados a causa de su fidelidad a Cristo. Todos. Todos fueron mártires, todos murieron por Cristo. Así es. Cristo había advertido esto y se cumplió. Entonces, en base a todo esto, amigos, nos damos cuenta que la vida cristiana es una lucha. La vida cristiana es una guerra no solo espiritual, sino también una guerra física. Entonces, con esto vamos a responder las preguntas que aparecen en la lección y vamos a complementar el estudio con esto. Mire, en la lección aparecen 3 preguntas. La primera dice así. Lee Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 34. ¿Quién escribió Hebreos? Pablo. Y mire, ¿a quién habla o a quién predica en Hebreos Pablo? ¿A quién comparte el sermón? A los judíos creyentes y también a todos los creyentes de otras nacionalidades, para animarlos, porque estaban pasando dificultad y problema también. Estaban luchando por haber entregado su vida a Cristo. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 34 y capítulo 13, versículo 3 dice, ¿cuál fue la experiencia de la audiencia de Hebreos después de su conversión? Recuerden que la audiencia, o sea, los que habían escuchado el sermón o estaban escuchando el sermón de Pablo, algo habían experimentado después de su conversión. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39 dice, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados,
sostuvieron una dura lucha. ¿Qué pasaron? ¿Qué experimentaron? Una dura lucha. Y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron o a ustedes les confiscaron sus bienes o se les quitaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente en el cielo. Amigos, miren, Pablo está diciendo aquí que lo que pasó la gente que creyó en Cristo en ese tiempo. Les quitaron sus cosas, les insultaron, los golpearon, ¿no? Los encarcelaron. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Ustedes aceptaron todo eso con alegría. ¿Cómo en el sufrimiento una persona puede estar alegre? ¿Sabes por qué? Porque Pablo dice aquí, ellos eran conscientes. ¿Qué significa conscientes? Que pensaban, se acordaban, guardaban en su mente que las cosas que les estaban quitando no era nada comparado al patrimonio, a la herencia que iban a recibir en el cielo. Sí, amigos, aún el cuerpo que les estaban golpeando, el cuerpo que los estaban maltratando, iba a ser renovado. Ellos sabían eso. Por eso Pablo en 1 Corintios 15 dice que este cuerpo mortal, cuando Cristo venga, será convertido inmortal. Esto corruptible será convertido en incorruptible. Ellos sabían eso. Por eso no les importaba y recibían esto con alegría porque su mente estaba en Cristo. Estaba concentrado en Cristo. Y luego Pablo sigue diciendo aquí en Hebreos capítulo 10 versículos 32 al 39. Dice, no pierdan la confianza. Qué lindo, amigos. Esta palabra confianza es creer. La palabra confianza es fe. No pierdan la fe, no pierdan la confianza en Cristo, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Y qué ha prometido? La vida eterna. ¿Qué ha prometido? La tierra nueva. ¿Qué ha prometido? La corona de vida. ¿Qué ha prometido? Estar al lado de nosotros por siempre. Eso es lo que ha prometido Cristo. Por eso Pablo dice, no pierdan la confianza. Necesitan perseverar. Porque ustedes van a recibir lo que Él ha prometido. Y lo que ha prometido es una recompensa grande. Grande. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de todo esto? Déjame tu comentario. ¿Qué opinas? Saber que si perseveras y no pierdes la confianza en Cristo, a pesar de las dificultades, vas a recibir lo que Él te ha prometido. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y cuando prepare, volveré para llevarlos y estén conmigo por siempre. Eso ha prometido. Si perseveras y no pierdes la confianza, eso vas a recibir. Qué maravilloso. Por eso Pablo dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás, dice Pablo. No somos los que se vuelven atrás. Qué lindo. Diga usted allí conmigo, yo no soy de aquel que se vuelve atrás. Yo no soy de aquel que se vuelve atrás. Repite eso. Yo no soy de aquellos que se vuelven atrás. No, no. Sino de los que tienen fe y perseveran siempre. Di eso. Aquí está Pablo diciendo, vamos a repetir, yo no soy de los que se vuelven atrás,
sino de los que tienen fe y preservan su vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso, amigos. Entonces, la respuesta a esta pregunta primera que dice, ¿cuál fue la experiencia de la audiencia de Hebreos después de su conversión? Usted tiene que responder, la audiencia de Hebreos sufrió verbal y físicamente a manos de turbas incitadas por Satanás. Fueron encarcelados y con seguridad también fueron golpeados. ¿Cuál fue la experiencia de la audiencia de Hebreos entonces después de su conversión? Sufrieron verbal y físicamente agresiones. Fueron encarcelados y también golpeados. ¿Está bien? Ahí está. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Esa es la respuesta a la primera. Gracias por sus comentarios, amigos. Gracias por dejar sus comentarios. Gracias por tomar esta decisión y decir, yo no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Yo voy con la cruz. Yo voy con Jesús. No vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo no vuelvo atrás. Amén. 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 La segunda pregunta, ¿qué dice? Mira lo que dice la segunda pregunta. ¿Cómo nos ayudan los textos bíblicos que están aquí? Hebreos capítulo 11, 1 de Pedro capítulo 4. ¿Cómo nos ayudan las experiencias de Moisés y de los lectores de 1 Pedro a comprender por qué se perseguía a los cristianos? Vamos a responder esta pregunta, leyendo primero Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice así, por la fe Moisés, por la fe. ¿Qué significa por la fe? Significa que Moisés confiaba en Cristo. Significa que él perseveraba en Cristo. Por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado. Renunció, mire, renunció. Por eso Cristo dice, el que no está decidido a renunciar las cosas de este mundo y aún a tu familia, a tus amigos, no puede ser mi discípulo. Pero Moisés sí renunció. Renunció por la fe, por amor a Dios, a ser llamado hijo de la hija del faraón. O sea, a ser llamado príncipe de este mundo. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27. Moisés renunció, amigos, por seguir a Dios, por obedecer a Dios. Prefirió ser maltratado a disfrutar del pecado. Sigue diciendo, consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Egipto es este mundo, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Qué lindo. Amigos, así debemos vivir nosotros. Debemos considerar mayor la recompensa de Cristo que los tesoros de este mundo. Debemos vivir de esa forma. No importa que hagan oprobio con nosotros por causa de Cristo. No. Pero eso es mayor que lo que está en esta tierra. Es un privilegio sufrir por Cristo. Un privilegio. Sigue diciendo, tenía la mirada puesta en la recompensa y se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo vivió él para poder soportar todo el oprobio? ¿Cómo vivió? Dice, como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Cristo. Igual ahora, amigos. Cristo es invisible, pero nuestra mente tiene que estar conectada con él aunque no lo veamos, porque nuestra adoración es en espíritu y en verdad.
Cuando tú tienes una comunión con Cristo, te sostienes en las dificultades, te sostienes en el sufrimiento, te sostienes en el oprobio. Cuando tú caminas con Cristo como viéndolo, aunque no lo veas, es decir, por la fe, confiando en Él, puedes sobrellevar cualquier situación complicada, como Moisés lo hizo, como los discípulos lo hicieron. Podemos hacer eso. Por eso, vive como viendo al invisible, camina como viendo al invisible. Ten tu mirada puesta en Cristo y en lo que Él te va a dar. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 14 al 16 dicen así. Miren lo que dice estos versículos. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo. ¿Cómo dice? Dichosos. ¿Cómo vamos a ser dichosos si nos insultan? Sí, amigos, dichosos. ¿Por qué? Porque es un privilegio que nos traten mal por Cristo, porque Cristo llevó el sufrimiento de nosotros y nosotros debemos responder con amor también el sufrimiento por causa de Él. Dichosos ustedes. ¿Y por qué es más dichoso? ¿Sabe por qué? Porque nosotros, amigos, cuando pasamos estas dificultades por Cristo, recibimos paz, recibimos fortaleza, recibimos amor de parte de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios por este versículo. Alabado sea el nombre del Señor. Que este versículo sea de usted, amigo. Grábelo, por favor. Si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Si tú estás sufriendo o vas a sufrir por ser cristiano, no te avergüences. Alaba a Dios por llevar el nombre de Cristo. Alábalo. Así que la respuesta a esta segunda pregunta es, el odio público contra los cristianos era resultado de su compromiso y fidelidad a Cristo. La gente se sentía ofendida por prácticas religiosas que no comprendían. ¿Y por qué no comprendían las prácticas religiosas cristianas? Porque no conocían, no leían la Biblia, no conocían a Dios. Por eso se sentían ofendidas, por el estilo de vida, por la moralidad de los cristianos, que los hacían sentir a ellos culpables o avergonzados. Pues la vida cristiana era diferente. Sus costumbres eran diferentes, su estilo de vida era diferente. Por eso los odiaban. Su compromiso era firme, su fidelidad era firme. Por eso los odiaban. ¿Está bien? Por eso los perseguían. Y así pasará con nosotros, amigos. Así pasará. La Biblia dice eso. Apocalipsis capítulo 13 dice que seremos perseguidos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice que Satanás persigue a los hijos de Dios, a aquellos que guardan los mandamientos de Cristo y creen en Él, lo aman. Pero aquí tenemos ejemplo de que no debemos retroceder, tenemos que avanzar hasta el final. Y aquí está la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, toda persona, ya sea cristiana o no, sufre. Sin embargo, ¿qué significa sufrir por causa de Cristo? Ya hemos visto. ¿Qué significa sufrir por causa de Cristo? Significa practicar los principios de Cristo, seguir su ejemplo. Sufrir por causa de Cristo es sufrir insultos verbales, físicos, agresiones,
por ser obediente, por vivir la vida que Cristo vivió. Eso es sufrir por causa de Cristo. No dejarse cambiar de pensamiento. Mi pensamiento no tiene que estar adaptado al del mundo, al del pecado, sino al de Cristo. Si voy a sufrir por eso, pues bienvenido el sufrimiento. ¿Cuánto sufrimiento enfrentamos por causa de Cristo? ¿Y cuánto se debe a nuestras propias decisiones? Bueno, amigos, las malas decisiones que tomamos traen sufrimiento, pero esa es otra cosa. Eso es por causa del pecado que nosotros cometemos, que sufrimos. Pero aquí estamos hablando acerca del sufrimiento de Cristo, a causa de Cristo. Ese es un privilegio. Si voy a sufrir por eso, pues adelante. No voy a evitar ese sufrimiento, porque no voy a dejar de ser fiel a Dios. No voy a dejar de cumplir sus mandamientos. No, 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 no. Hay dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento por Cristo y el sufrimiento por el pecado. El sufrimiento por el pecado yo tengo que evitar. Y lo evito obedeciendo a Dios. Pero ¿adquiero sufrimiento por Cristo también? ¿Por obedecer a Cristo? Sí, pero ese sufrimiento es un sufrimiento que me purifica. Es el fuego que purifica. Porque yo soy oro delante de Dios. Soy un tesoro delante de Dios. Y el fuego cae sobre el oro para purificarlo. Yo no tengo que ser madera. La madera es destruido por el fuego. Pero yo no, yo tengo que ser oro, porque el oro no es destruido por el fuego, sino purificado y sale precioso tesoro. Eso debe ser. Y aquí hay algunos versículos bíblicos que yo quiero leer con ustedes. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Esto es para ustedes motivo de alegría. El sufrimiento por Cristo debe ser motivo de alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Mire este versículo. ¿Lo leíste alguna vez? Anótalo, márcalo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Estoy leyendo en la nueva versión internacional. Dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Por eso, amigos, las pruebas son el fuego para desarrollar y purificar nuestra fe. Así es. Y sigue diciendo, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, ¿cuánto tiempo es el sufrimiento? ¿Cuánto tiempo es el sufrimiento, amigos? Un poco de tiempo. Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Así que, amigos, el sufrimiento no es eterno en esta tierra, el sufrimiento es por un poco de tiempo. Y luego Cristo nos va a restaurar. Luego Cristo nos fortalecerá por siempre, nos dará firmeza y estabilidad por siempre. Y sigue diciendo, y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Amén. 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 Amén, Señor. El consejo de Pedro es: no tengan miedo, no se dejen asustar. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor.
porque dichosos son los que sufren por causa de Cristo, por causa de la justicia de Jesús. Amén. Sigue diciendo el texto: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. ¿Cómo debemos responder a la agresión nosotros? ¿Cómo debemos responder? Dice, debemos responder con preparación, no con agresividad. No podemos ponernos a ese nivel de agresividad, porque esa agresividad viene del diablo. Yo no puedo estar discutiendo con el diablo, pero sí tengo que responder lo que está aquí en la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, yo tengo que responder. Por eso dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, de la creencia que ustedes tienen. Pero respondan ¿cómo? ¿Con agresividad? No, con gentileza y respeto. Amigos, este libro no es una vara. Este libro no es un látigo. La Biblia no es para castigar, para insultar. La Biblia no es para eso. La Biblia es para limpiar conciencias, para cambiar conductas, para transformar vidas. Por lo tanto, debemos responder lo que está en este libro con gentileza y respeto, con conciencia limpia también, con buena conducta, para que la gente se avergüence después, se avergüence de su calumnia que nos está dando, de su maltrato que nos está dando. Se van a avergonzar, amigos. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, dice el texto, el versículo 17 de Primera de Pedro, capítulo 3. Así termina el consejo de Pedro. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Amén. Amigo, amiga, te pregunto, ¿y estás compartiendo este estudio? Pues compártelo si no lo has hecho todavía. Compártelo. Vamos, aprovecha a compartir esto, porque la gente tiene que saber esto. Nosotros los cristianos no estamos aquí para pelear, estamos aquí para predicar la palabra, para mostrar una vida de acuerdo a la voluntad de Cristo. El cristiano no está aquí para rebajarse a la vida satánica, a la conducta satánica. No, nosotros vamos a sufrir en el nombre de Cristo, porque Cristo nos restaurará luego, nos afirmará, nos sostendrá, nos establecerá en su reino. Así es, así es. Y por último, yo quiero leerte este texto. Mira, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 15, 16 y 17. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 15, 16 y 17. ¿Qué dice el texto? Dice, no tengan miedo, dice el Señor. No se desalienten, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes. No tengan miedo ni se desalienten, porque el Señor está con ustedes. Qué mejor texto para animarnos hoy, amigos. Qué mejor texto. Gracias, Señor, por animarnos con este texto bíblico. No tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Amigos, la lucha es fuerte, claro que sí. Los cristianos del pasado sufrieron mucho. Cristo mismo sufrió como nuestro Maestro. Nosotros, sus siervos, también sufriremos. Pero no estamos solos. ¿Qué dice el último texto que leímos? El Señor está con ustedes. La lucha es de Él. Ustedes confíen, no tengan miedo. Qué hermoso, amigos. Vamos a confiar en el Señor. No vamos a tener miedo. Y vamos a seguir amándolo de todo corazón. Querido Señor, gracias.
Gracias por tu palabra y gracias por alentarnos hoy. Si todavía no estamos pasando luchas y conflictos, estamos seguros que lo pasaremos más adelante. Pero ya sabemos cómo actuar, Señor, que tú nos has advertido desde el principio. La vida del cristiano no es fácil, pero tampoco estamos solos. Tú dices que ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que tú no lo sepas. Tú lo sabes todo, Señor. Y tú también darás palabras para responder. Eso dices en tu palabra, que nos darás ideas, pensamientos para responder. Gracias porque la pelea no es nuestra, es tuya. La lucha no es nuestra, es tuya. Tú eres nuestro comandante. Ayúdanos, Señor, a pasar estas dificultades mirándote, mirando al invisible, sosteniéndonos en ti, todos los días en comunión contigo, orando, estudiando la Biblia y predicando, Señor. Queremos hacer eso siempre. Bendice a todos tus hijos que se han quedado hasta el final para aprender, para fortalecerse en ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amigos, una vez más, gracias por haberme acompañado hoy en el estudio. Que Dios te bendiga y que te aliente a seguir adelante. Sigue adelante, no te desanimes, no te desanimes. El Señor está contigo, el Señor está con nosotros, los ángeles están con nosotros, defendiéndonos. Gracias por acompañarme, gracias por compartir este video, este estudio. Comparte, por favor. Gracias por dejar tus reacciones. ¿Te gustó el video? ¿Te gustó el estudio? Déjame un me gusta allí para saber que tú me acompañaste. Gracias por tus comentarios también. Y descarga, por favor, los materiales que están allí fijados en la descripción. Descarga la guía, descarga la presentación que hoy día viste. Hazlo. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana. Hasta luego.